Lucas 3, los versos 4 al 6. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el 5. Todo valle se rellenará y se bajará, es decir, en otras versiones dice, y se anivelará o se añadirá todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cómo dice, hermano? Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En otras versiones dice nivelados, aplanados, suavizados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén, hermanos. En el versículo 5 dice, los valles se rellenarán. Son los valles de soledad, valles de angustia, valles de aflicción, valles de preocupación, valles de soledad, hermanos, valles de depresión, valles de bajo autoestima. Y más adelante sigue diciendo los montes y collados, pero le vamos a llamar montañas. ¿Las montañas de qué? De pecado, las montañas de soberbia, las montañas de orgullo, de arrogancia, el egoísmo, el poder. Dice las ataduras sexuales. Todo esto debe de ser allanado, hermanos. Derribado, aplanado, anivelado. Y más adelante sigue diciendo, los caminos torcidos se enderezarán. Los caminos torcidos son ejemplo de las malas decisiones que hemos cometido, las fortalezas mentales, las creencias equivocadas, las perspectivas o el criterio o el punto de vista equivocado, los argumentos que tenemos en nuestra mente en contra de Dios, algunos casos de caminos torcidos, los que creen que Dios los quiere enfermos. Y este es el primer obstáculo a la sanidad. Creer que mi enfermedad es la voluntad del Señor. Nosotros no entendemos por qué algunos nacen con enfermedad. Pero sí entendemos y comprendemos que Dios sana. Y la voluntad de Dios es sanarnos. Amén, hermanos. Y aunque en medio de nuestra enfermedad levantamos nuestras manos al cielo y le damos gracias al Señor, y aunque creemos lo que dice Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas, aún la enfermedad, para nuestro bien, aún así no aceptamos la enfermedad como la voluntad de Dios. Otros caminos torcidos, los que creen que Dios los quiere pobres, fracasados, perdedores. Otro caso de caminos torcidos, los que creen que Dios los hizo con una tendencia a la depresión, a la ansiedad o al quererse matar. Las famosas enfermedades mentales. Puede ser lo que queremos y en otras ocasiones viene por los demonios. Otro caso de caminos torcidos, los que tienen una bajo autoestima. Un ejemplo claro lo podemos ver en Gedeón,
Gideon, cuando Dios lo llama when God called him para salvar a Israel to save Israel del poder de los dianamitas. from the power Y eso of lo the podemos ver en Jueces, hermanos. Si me And we acompañan, por favor. come to Judges, Está en Jueces, capítulo 6, el verso 15. 4:6. Jueces 6, 15. I'm sorry, 4:15. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. Y dice así. Entonces le respondió, Señor mío. Aquí viene la pregunta. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Esos son caminos torcidos. Pero ante el Señor, But before the Lord, antes de eso, el Señor le dijo esto, hermano, en Jueces 6, Judges 6, 14 y 16. 14. En el 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Podemos ver el camino torcido de la bajo autoestima, hermanos. Can you see the wrong way? Otros caminos de torcidos, Other ways, los que se creen feos, those who think los they que se are creen ugly, brutos, los que se creen malgeniados, those who think los que se they creen alcohólicos, have a bad los que se creen temper, drogaditos, those who believe themselves to be drug addicts, los adúlteros, the los adulterers, mentirosos. the liars. Otro caso de caminos torcidos, Another case of the wrong way, los que creen que Dios los metió those who believe that en un God cuerpo equivocado put them in y the dicen, wrong body and they soy una mujer that they are en el woman cuerpo de un hombre, in a body o of soy a un man, hombre en el cuerpo de una or mujer. a man in the body of a woman. Pues eso es un pensamiento That is a thought que el enemigo puso that the enemy put en la mente de ciertas in personas. the mind of certain people. A lo mejor Maybe porque fueron rechazadas antes de nacer, because they were rejected, o porque hubo faltantes en su vida, or because o porque un papá los ató con one palabras. tied them with words. Y estas personas tienen que ser rellenadas, hermanos, con la And these presencia de people have Dios. to be fulfilled with the presence of God. Otro caso de caminos torcidos, Another case of wrong ways, los que creen que el divorcio those who believe that divorce es la voluntad de Dios is para the will of ellos, God for them. o los que piensan abandonar a su Those who esposa o a su think esposo. of abandoning their spouse. Otros caminos torcidos, Another case of los que wrong piensan ways, que alguien les va a hacer daño, those who believe that someone's going to los harm them, pensamientos de quererse matar. thoughts of being killed. Otros caminos torcidos, Another los que wrong way, piensan que Dios those who think no that God oye sus oraciones doesn't hear their prayers, o que Dios no es or justo. that God is not just. Y eso lo podemos ver también And this we can en la see palabra de in Dios. the Word of God. Si me acompañan, por favor, hermanos, Please come to Salmo 73, Psalm 73, los versos 2 hasta el 3, hermanos. 2 through 3. Salmo 73, 2 hasta el 13. Y por favor, me dicen un amén, hermano, cuando lo encuentren. Gloria al Señor, hermanos. Salmo 73, versos 2 al 13. En el 2 dice así. Amén. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas, es decir, angustia, fatiga, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. En el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Nos saltamos al 12 y 13, dice,
Y he aquí, estos impíos sin ser turbados, es decir, sin ser alterados o preocupados del mundo, alcanzaron riquezas. En el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y estos fueron los caminos torcidos en la mente del salmista. These are the wrong ways. Hasta que en el versículo 17 dice, In verse 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y más adelante sigue diciendo, hermanos, otros caminos torcidos, other wrong ways, los que tomaron decisiones equivocadas, those who made the wrong decisions, otros caminos torcidos, other wrong los ways, cristianos que no se congregan Christians who don't go to church, y dicen, and they say, yo creo en Dios, I believe in God, pero no creo en los cristianos. but I don't believe in Christians. Y eso generalmente And this generally lo dice una persona is said by a person que tuvo una mala experiencia who had a bad en una experience iglesia in a o con church un líder or with a leader o con un pastor. or with a pastor. Pero también eso lo dice una persona But this is also que said by a no está de acuerdo de muchas cosas que Dios dice en su palabra. in agreement with that. Otro caso de caminos torcidos, Another way of wrong ways, los cristianos influyentes Christians who que have publican influence y han renunciado a su fe that have denied o han faith cuestionado la existencia de Dios. or questioned the existence of God. Por ejemplo, For example, no voy a hablar de nombres, hermanos. I will not say the names. Son grandes adoradores, famosos adoradores, They worship greatly. grandes predicadores, They preach greatly. autores de libros, Authors of books. un pastor A pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. of one of the biggest churches in Hermanos, the world. no vamos a juzgarlos, We're not going to porque judge nuestra them. obligación y deber es Our obligation orar por is ellos, to pray for a que them vuelvan una vez más a Cristo so Jesús, that hermanos. they can come back to Jesus ¿Sí? Christ. Pero escuche lo que uno de ellos dice. What one of them said. Dice así, llegó el momento The time came para hablar en serio de verdad. to speak truthfully. Y esto es cierto, hermanos, And this is true, porque brother. yo lo escuché. I heard it. Dice, estoy perdiendo mi fe I am losing my faith, y no me preocupa. and it doesn't worry me. Estoy en el momento tan feliz, I'm in the moment so tan en happy, paz so peaceful con el mundo. with the world. Es una locura. This is crazy. Hablemos de lo que nadie quiere hablar. Let's speak of what no one wants to speak. ¿Cuántos predicadores How many preachers lo han embarrado o lo han echado a perder? have wasted? Muchos, Many. pero nadie dice nada. But no one says nothing. ¿Cuántos milagros suceden? How many miracles happen? No muchos, Not many. pero nadie dice nada. But no one says anything. ¿Por qué la Biblia está tan llena de contradicciones? Why does the Bible Pero nadie dice nada. contradictions, but no one says anything? Y aquí viene la pregunta. And here comes the question. ¿Cómo puede un Dios de amor How can a God of love mandar a tanta gente send so many people, o a billones de personas al infierno millions of people to hell, simplemente simply porque no creen? because they don't Y believe? luego dice, And then says, el cristianismo ya no es para mí. it's not for me. Yo quiero verdades genuinas. I want genuine truth. No más eso que me dicen. No more this that is told. Tienes que creer. You have to believe. Lo único que sé The only thing I know es que en este momento, is that in this la verdad para mí, the truth for me, estoy viviendo el cristianismo I'm living Christianity como una religión más. as another religion. Hermanos míos, Brethren, la pregunta es, the question is, ¿cómo un cristiano how can a Christian publica algo así? publish something like this? Todo comienza en la mente, hermano. Everything begins in the mind, brethren. Todo comienza en la mente. Everything begins in the mind. Y esos pensamientos empiezan a dar vuelta. And his thoughts go around Empiezan in a dar the vuelta. minds. Porque la mente Because the mind
Es el campo de batalla de Satanás, is the hermanos. battlefield of Satan. Si me acompañan, por favor, hermanos. Please come to Deuteronomio, Deuteronomy capítulo 5, los versos 33. 5:33. Deuteronomio 5, el verso 33. Deuteronomy 5:33. Dice así: andad, es decir, sigan en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hermanos, esto nos muestra que Dios This demonstrates, brethren, ha trazado un camino that God has set a way para las personas que creen for the people y that para las believe personas que no creen. and for the people that don't. Dios ha trazado un camino maravilloso, God has traced a marvelous pero el way, pecado los ha desviado but de ese sin camino. has separated them from Las this malas way. experiencias The wrong que han tenido, experiences that they've had, el mundo, the world, el enemigo, the enemy, los ha desviado de este camino. has separated Y por them eso from the hoy way, and this is why today Están en un camino torcido. they are in the wrong way. Si me acompañan, hermanos, por Please favor. come to, brethren, Mateo 13, Matthew 13, los versos 24 hasta el 28. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. verses 13 to 28. Mateo 13, los versos 24 hasta el 28. En el 24 dice así, hermanos: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, un camino trazado por Dios en la mente de cada persona. En el 25, pero mientras todos dormían, mientras veían televisión, mientras miraban el celular, llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Los pensamientos, los cuestionamientos en contra de Dios. En el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En el 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hermanos míos, todo camino torcido Every wrong way inicia con un pensamiento, initiates with a thought, con una cizaña, con una semilla de duda, with a weed of, con un dardo del enemigo, with a dart from the enemy, que el diablo, el mundo, that the devil or the ha ido world poniendo durante años. throughout the years. Cuando esos pensamientos When these thoughts empiezan a dar vueltas en nuestra mente, to go around ¿qué dijo el our salmista? minds, what did the psalmist ¿qué dijo el say? salmista? Sentí envidia I felt envy de aquellos que prosperaban. of those who prospered. ¿De qué me sirve What good is it ser cristiano? to be a Christian? ¿De qué me sirve leer la palabra de Dios? To read the word ¿De of qué me God? sirve What good is it orar to pray si Dios no responde if God doesn't answer mis oraciones? my prayers? Y esos pensamientos And those thoughts, comenzaron a pensar, he began to think them, a dar vueltas. go around in his mind. Hermanos míos, Brethren, no, si nosotros no llevamos esos pensamientos cautivos a la cruz, if we don't take these thoughts captive to the se van a cross, convertir en creencias they will become beliefs que nos van a llevar a tomar decisiones that will make us que se van a make convertir decisions that en will convert públicas o en las redes sociales. in social media. Todo se inicia con un pensamiento, Everything is initiated un dardo with del a enemigo, dart of the enemy. una cizaña. Si nosotros no nos ponemos a pensar en esos pensamientos se van a convertir en They creencias. will become beliefs. Y esas creencias And those se van a beliefs volver will en malas decisiones. become wrong decisions. Pero lo bueno, hermano, But the good thing, brethren, que en Cristo Jesús that in Christ Jesus,
todo árbol every tree sí se puede enderezar. can Amén, hermano. become straight. Y todos, la mayoría de todos The aquí majority of all here, conocemos una frase famosa. we know a ¿Qué famous dice? phrase that says, Todo árbol torcido every jamás se endereza. never Dice, becomes- todo árbol torcido jamás se endereza. every crooked tree never En otras becomes palabras, straight. In other words, algo que comienza así, something that begins like this así termina. ends like this. Por ejemplo, For example, el alcohólico siempre será the alcohólico. alcoholic will El always be drogadito an siempre alcoholic. será The drogadito. drug addict will always be a drug addict. El ladrón siempre será ladrón. The thief will always be La prostituta siempre será the prostituta. prostitute will always be a prostitute. Aún el sabio Salomón, si me acompañan por favor en Eclesiastés, Even Solomon, please come to Eclesiastés capítulo 1, el verso 15. Ecclesiastes Y cuando lo 1, tengan me dicen un amén. Eclesiastés 1, el verso 15. Ecclesiastes 1:15. Dice así. Lo torcido, ¿cómo dice? No se puede enderezar. Y lo incompleto no puede contarse. Es decir, y lo perdido no se puede recuperar. Árbol que nace torcido jamás se endereza. A crooked tree never becomes La pregunta es, straight. The question ¿es cierto? is this true? Porque la palabra de Dios dice Because the word of God says que todo camino, that ¿qué every dice? way Será enderezado. will be made straight. Recordemos que muchas cosas Let's remember that many things que escribió Salomón en Eclesiastés that Solomon wrote in es el Ecclesiastes raciocinio o el razonamiento de un ser humano, de un was hombre, the reasoning of no a man, precisamente la palabra de not Dios. precisely of the Lord. Porque Dios dijo Because que los God caminos said torcidos that the crooked se enderezarán. ways will become straight. Y en Cristo Jesús And with Jesus, todo se endereza. everything becomes straight. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. God says that this is Nosotros mismos to God. somos testimonios We ourselves de que fuimos enderezados. that we have Hermanos, become straight. yo mismo soy I testimonio myself am a testimony. que era un árbol torcido, I was a crooked tree. pero el Señor en su misericordia, en su gracia me alcanzó, me tocó y me enderezó. And Yo era alcohólico I was an alcoholic. y no alcohólico de 3 días, no, Of 3 days. alcohólico de todos los días tomaba Every day. y ahí quedaba botado And en la mesa. I just stayed on the table. Entonces, And then todo camino torcido se endereza en Cristo Jesús. Amén, hermanos. La gloria es para el Señor, hermanos. Pregunta y no respondan, hermanos. Todos hemos We've all been tenido momentos and had times en los cuales hemos pensado que Dios no existe. where we think that God doesn't exist. El pensar que Dios no existe The thought that God doesn't exist. son caminos torcidos. They're crooked ways. Cuando eso pasa, When this hermanos happens, míos, brethren, necesitamos leer la palabra de Dios. we need to read the Necesitamos word of God. orar. We need to Necesitamos pray. congregarnos We need to congregate para poder to be pasar por able esos to caminos go torcidos. through these ways. Pregunta, Question. ¿qué hacer para enderezar los caminos What to do torcidos? to fix the crooked ways? Primer punto, First, aunque tengamos una batalla en nuestra mente, even if we have battle in our mind, no dejemos de creer en let's Jesús. not stop believing Ejemplo. in Jesus. En el camino torcido por el cual andaba Pablo, In the crooked way where Paul was. porque Pablo creía en Dios, Paul believed ¿cierto? in God. Pablo creía en Dios, He believed in God. pero andaba But he en los was caminos torcidos. in the crooked way. Pablo fue enderezado He was made straight. cuando tuvo un encuentro con Jesús. He had an encounter Por eso with God. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, If someone is in Christ Jesus, nueva criatura es. creature he Las is. cosas viejas The old things pasaron, have ahora passed. Now todas son hechas they're nuevas. all brand new. Si me acompañan, por favor, hermanos. Please come to
a Proverbios 3, Proverbs 3, versos 5 y 6. Proverbios 3, versos 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos. Dice así. Fíate, es decir, confía de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. En el 6, hermano. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice, hermano? Y Él enderecerá tus veredas, tus caminos. Amén, hermano. Lo primero, no dejemos let's not leave de creer en Jesús. and stop Lo believing segundo, in Jesus. The second, por nada dejemos de leer la palabra de Dios. never stop Todos aquellos que empezaron a cuestionar those who began a to Jesús, question Jesus, no tenían la disciplina they didn't have the discipline de leer la palabra todos of los reading the días. Word of God every day. Porque la palabra de Dios tiene poder. Because the Word of God has Aunque estemos pasando por dificultades, por momentos difíciles, tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos. power through difficult times. Aunque hay días que no quiero leer la palabra de Dios, I don't wonder Jesús dice, what Jesus said. el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil, hermanos. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra de Dios, algo sucede, aunque sea un capítulo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los demonios se tienen que ir, hermanos. Los demonios se tienen que ir. Ellos no aguantan la presencia de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Jesús le dijo, escrito está. Cuando nosotros leemos la palabra, le estamos diciendo, escrito está. Leer la palabra nos da fe. Y la fe nos endereza esos caminos. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, ¿qué? La palabra, hermanos. Si me acompañan, por favor, a Salmos. Capítulo 1, el verso 1 al 2. Chapter 1, verses 1 to 2. Salmo 1, los versos 1 al 2. Y dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos, es decir, torcidos, de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se han sentado. Es decir, ni cultiva la amistad de los blasfemos. En el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tercer punto, hermanos. Third point. Debemos de identificar la cizaña Identify o el dardo del enemigo, es decir, the darts of the enemy. analicemos nuestros pensamientos, Let's analyze our saquemos a la luz nuestros pensamientos Let's bring to light our thoughts equivocados que tenemos, that are wrong that we have. cuáles son nuestras conversaciones, What are porque la palabra dice Because the word que la of God abundancia says, del corazón "Now from the abundance of habla the la heart, boca". Our mouth speaks. ¿Qué decisiones erradas What decisions hemos tomado? have we taken? Note, Note, una de ellas, one of them, no vuelvo a la iglesia, don't go back to church. decisión equivocada. Wrong decision. No sigo leyendo la palabra de Dios, I don't continue reading Decisión the word of equivocada. God. Wrong decision. no voy a orar, I will not pray. decisión equivocada. Wrong decision. Cuarto punto, Fourth, debemos identificar los medios que ha usado el enemigo identify the para means lanzar sus dardos. that the enemy has Por used ejemplo, and his darts. En la televisión, For example, TV, en las redes sociales. social media. Ciertamente, Truly, hay programas que edifican al alma, programs that edify the soul. pero hay otros programas que But son there's basura, others hermanos. that are trash, brethren. Pero también las amarguras But also the bitterness en contra de Dios, against porque no God, me sanó, because he didn't heal me, porque no respondió mi oración, because he didn't answer my prayer, porque bendijo a los malos because he blessed y a mí no people me bendice. and hasn't blessed me. Debemos de perdonar esas amarguras, We should hermanos, forgive those bitterness. porque Dios llega y responde, Answers, no en el momento, no en el tiempo de nosotros. not in our Dios time. responde y llega He answers in en el our momento y en el tiempo de Dios. God's time. Dios llega y responde
En el momento exacto y preciso. Ni antes ni después, hermanos. Amén, hermanos. Quinto punto. Fifth, Arrepiéntete de esos pensamientos. repent from this. Es decir, cambia tu manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar, hermanos. Our way of thinking. Si me acompañan, por favor, Hechos 3, verso 19. 3:19. Y no se me duerman, hermanos, que ya estoy a punto de terminar. Dice, Hechos 3, 19. Dice así. ¿Lo tienen, hermano? Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Según de Corintios, si me acompañan, por favor. Please. Según de Corintios, capítulo 10, el verso 5. 10, verse 5. Dice así, derribando o destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si me acompañan, por favor, hermanos, a Romanos 12:2. Romans 12:2. Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice, no se amolden al mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, The question is, ¿cuándo hacemos esto? when do we do this? Cuando leemos, When we read. en las mañanas, cuando In oramos. the morning, when we pray. Si no oramos todos los We días, don't pray every day. ¿cuándo estamos cambiando Are we changing? nuestra mente? ¿Cuándo estamos cambiando nuestra mente? When are we changing? Si no leemos, si no We oramos. don't read, we don't pray. Porque es algo que dice Because it's something que cuando oramos, that when we declaramos, debemos renunciar we must renounce a las mentiras to the lies que están dando vuelta that go around en nuestra mente, in esos our pensamientos. lives, those thoughts. Por ejemplo, For example, Dios es malo, God is evil, Dios es injusto, God is unjust, Dios no escucha mis oraciones. God doesn't answer my prayers. Esto These lo debemos de llevar a la cruz we must take them captive to the y cross comenzar a declarar and to begin to declare lo contrario. the contrary. Dios es bueno, God is Dios es good. perfecto, God is perfect. Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador. God is my healer. Todo es posible para Dios. Everything Amén, is hermanos. possible for God. ¿Qué dicen en Efesios What does it say? 4, 23 y 24? Por favor, acompáñenme. Efesios 4, 23 y 24. Ephesians 4, 23 and 24. Efesios 4, 23 y 24, y dice así en el 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos míos, dejemos Let's allow que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y nuestras actitudes. to renew our minds. Démosles tiempo al Espíritu Santo, hermanos. Let's give time to the Holy Spirit. Último punto y con esto concluyo, hermanos. Last point, 6. the sixth. Cambiemos la cizaña del enemigo Let's change the por lo que Dios dice en su palabra. For what God Porque says in entonces His word, nuestros caminos then our ways se enderezarán. will become straight. Que Dios nos transforme May the Lord transform en personas us nuevas into new al cambiarnos people. la manera de pensar. Amén, hermanos. The way of thinking. Oremos, hermanos. Let's pray.